Hernán Reyes, abogado, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI. Perfecto, Hernán, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Lanzamiento. Es un placer contar con vos hoy aquí. ¿Nos estás escuchando, Hernán? Perfecto, ¿ustedes? A ver, Hernán, ahí estamos probando y es nuestro primer programa. Tenemos algunas fallas, pero ahí lo vamos a resolver. ¿Nos escuchás bien? Como la bandera. ¿Está bien? Sí, ahí perfecto, Hernán. Un placer tenerte aquí con nosotras en este primer programa. Como decía Graciela, sabemos que sos legislador de la ciudad, pero en el último tiempo, producto de la pandemia, te hemos visto en otras actividades para responder a la emergencia, ¿no? que nos atraviesa y que nos afecta tanto. Y actualmente sé que sos el coordinador del Centro de Testeo de Villa del Parque. No sé si querés contarnos cuáles son las tareas que llevas adelante actualmente ahí, cómo está funcionando el Centro de Testeo. Sí, Meneca, bueno, primero agradecerle la invitación y saludarlas y felicitarlas por este nuevo proyecto que seguramente nos va muy bien y hace bien encontrar espacios para conversar y reflexionar. Concretamente, todo el gobierno de la ciudad desde marzo del año pasado está abocado a tareas de urgencia, de emergencia que tiene que ver con la pandemia. Si bien nosotros tenemos que sostener los niveles de gobierno en cada una de las áreas, la recolección de basura, el espacio público, la seguridad, todo lo que usted se puede imaginar respecto al gobierno, lo cierto es que nos hemos abocado diferentes funcionarios, diferentes áreas a tomar responsabilidades exclusivas que tienen que ver exclusivamente con la pandemia. En mi caso personal, el año pasado estuve mucho tiempo frente a hoteles COVID, como le llamamos nosotros, donde recibíamos a los pacientes positivos en la primera ola, y en este momento, junto con Fernando Sánchez, estamos liderando lo que es el Centro de Testeos de Villa Crespo, que queda en el Movistar Arena, ahí cerca de Corrientes y Darwin, donde nosotros estamos ahí estamos ahí a disposición de la campaña de Ciudad de Testeo Masivo, con una capacidad para 3.500 personas día, recibiendo a todos los vecinos que hayan sido contacto estrecho y también ahora recibiendo a aquellas personas, policías, trabajadores de vacunatorios o personas que hayan tenido algún vínculo con personas de riesgo que puedan venir y testearse. Porque como vos sabés, lo fundamental en estos momentos, más teniendo en cuenta que tenemos una campaña de vacunación debilitada, es testear y testear para que en caso que haya un positivo, poder aislarlo. Perfecto. Hernán, la verdad es que vos sabés que nuestro programa tiene que ver con los adultos mayores. Oh, ¿me escucha? Hernán, vos sabés que nuestro programa tiene que ver con los adultos mayores, así que una de las cuestiones que me preocupa y que quiero que les expliques es si los adultos mayores requieren pedir turno para ir a testearse al Centro de Testeos de Villa del Parque, y si te encontrás con muchos mayores de 60 años testeándose diariamente en el Centro de Testeos de Villa del Parque. En Villa Crespo, Meneca. Ay, perdón. No, mira, para que tengamos un panorama general para los adultos mayores también, que tengan la tranquilidad de los diferentes dispositivos. Si el adulto mayor tiene síntomas, que hoy, gracias a Dios, en la ciudad hemos logrado satisfacer la cobertura en un 99% de vacunación de los más 80, en un 99% de los más 70 y en un 75% de los mayores de 65 años. Pero si aún así tuviesen síntomas, porque como ustedes saben, la primera dosis lo que hace es muy eficiente en términos de achicar la sintomatología y también evitar el contagio, pero puede suceder. Si aún así como adulto mayor ustedes tienen síntomas, lo primero que tienen que hacer es consultar con su médico y tienen la posibilidad de acercarse a las unidades febriles de urgencia para hacer los testeos. Si ustedes son personas de contacto estrecho, porque ustedes se cuidan, pero en la visita de algún familiar, de algún nieto o lo que sea, hayan tenido algún contacto con una persona que dio positivo,
pueden acercarse a cualquier centro de testeo de la ciudad de Buenos Aires. Hay en Villa Crespo, en Parque Chacabuco, hay en La Rural, en Costa Salguero, allá en Delepiane, y pueden consultar con algún familiar que los ayude a sacar el turno. Pero aún así, si ustedes tienen esa dificultad, acérquense a un centro de testeo. Lo importante es que puedan hacerlo con turno para estar mejor organizados, pero si ustedes tienen alguna sensación y no tienen la posibilidad de acceder a alguien que los ayude con el turno, acérquense igual, que van a ser recibidos y se los va a testear. Y en el transcurso de 4 horas van a tener el resultado. Perfecto. La pregunta que vos me hacías, la verdad es que los niveles de público, de vecinos que vienen a los centros de testeos son más jóvenes, porque seguramente son aquellos que tienen menos cuidado, que están en mayor actividad, que han relajado en cierta manera a través de la reunión social o a través de algún otro tipo de actividad, los cuidados de protocolo. Entonces generalmente son más jóvenes los que se acercan. Pero por supuesto son bienvenidos y no duden en acercarse, porque lo importante es la prevención más que nada. Perfecto. Lo escuchaba el otro día Rodríguez Larreta hacer la mención de que había impulsado móviles en las distintas comunas, móviles de testeos. Quizás la pregunta a hacerte es si tienen contemplado incluir testeos a domicilio para aquellos adultos mayores que no puedan movilizarse hasta el centro de testeos. Sé que han ampliado los lugares, los centros de testeos, hay móviles en todas las comunas, pero creo que hay que contemplar a futuro la posibilidad de testear a domicilio. ¿Eso lo ves factible, lo ves posible, sobre todo para aquellos que no puedan movilizarse? Mira, Meneca, lo que sí sé que hay son dispositivos de vacunación para adultos mayores en centros geriátricos o en determinadas dependencias que tengan dificultad de traslado o alguna enfermedad precedente. Con respecto a los testeos, no hay un dispositivo de testeo a domicilio. Lo que estamos tratando de hacer es de asegurar con estas camionetas que vos decís que haya proximidad en el barrio, con Perfecto. Todos los hospitales y las UCU, que haya dispersión y descentralización, y también con estos grandes centros la posibilidad de que se acerquen. Yo los invito, por supuesto, si la persona, si el abuelo o la abuela está solo, tiene una dificultad mayor, pero todos aquellos que puedan tener un acompañante, que se acerquen a los centros de testeo, que van a tardar 7 minutos por reloj, y por supuesto si tienen alguna dificultad de movilidad y se los va a recibir, o vamos nosotros a hacérselo rápidamente a la puerta, o se trasladan a través de nuestra silla de ruedas, o los enfermeros se acercan. Siempre va a haber alguien con empatía para asistirlos. Okay. Pero en concreto te diría que todos los dispositivos de testeo hoy son los que te estaba contando. Sí, en vacunación hay dispositivos especiales para ir a vacunar, no a domicilio a la persona en particular, pero sí instituciones. Y lo que vuelvo a insistir, acérquense, no se queden con la duda, que van a ser muy bien atendidos con mucho afecto y fundamentalmente con mucha profesionalidad. No tengo dudas. Hernán, vos también nos hablabas de la vacunación. Tenemos que mencionar, y es cierto, es algo de público conocimiento, que la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy organizada en el plan de vacunación. De hecho, se han vacunado a todos los adultos mayores residentes en instituciones geriátricas. Sin embargo, según los datos que tenemos, solo 900.000 personas, un 2% de la población de todo el país, han recibido las 2 dosis. Entonces, la pregunta que yo te haría, que es la preocupación sobre todo de muchos adultos mayores, es si tienen contemplada alguna acción para exigirle al gobierno nacional que cumpla con la segunda dosis. Sobre todo, te doy el ejemplo de mi abuela de 99 años o mi suegro de 93. Ellos recibieron la vacuna de AstraZeneca, la Covishield. Todavía no saben si esta vacuna realmente va a ingresar al país y si se va a garantizar esta segunda dosis. Entonces, la pregunta es, concretamente, si tienen contemplada alguna acción para exigir al gobierno nacional que provea y garantice a todas las personas la segunda dosis de la vacuna. Bueno, Meneca, es muy importante tu pregunta. Con el tema de la AstraZeneca y la Covishield, lo primero es dar tranquilidad. Lo que se frenó es la producción de Covishield, que es una variante de producción de la India, pero es totalmente asimilable y no hay ninguna contraindicación ni ningún problema en dar la segunda dosis
de producción alternativa. Entonces, en la medida que se vayan produciendo esas vacunas y lleguen a la Argentina, no hay problema con que no sean del mismo origen de fabricación. Otro dato relevante e importante es que hoy estamos obligados a completar la segunda dosis con la misma marca o con el mismo laboratorio, porque si bien algunos anticipan que no debe haber ningún inconveniente en mezclar laboratorios, hoy no hay ningún estudio que así lo acredite, con lo cual mientras no resuelva la ciencia la posibilidad de combinar vacunas, hay que esperar la vacuna que uno se dio en primer término. Tenemos la dificultad con la vacuna china, que China ha establecido que no va a exportar más de su producción hasta julio, con lo cual difícilmente podamos nosotros avanzar en vacunación con la Sinopharm para los más jóvenes. Lo que vamos a hacer es, con las que lleguen a la Ciudad de Buenos Aires, es completar las segundas dosis. Y respecto al requerimiento del Gobierno Nacional, nosotros lo hemos planteado desde siempre, la necesidad de tener un proceso de contratación de la vacuna mucho más responsable, al menos mucho más previsible en términos de tener certeza de cuánto nos va a llegar o efectivamente cuánto se comprometieron a entregarnos. Hoy la Argentina está en una situación por todos conocida, con un plan inconcluso y con mucha falta de previsibilidad respecto de cómo sigue adelante. Perfecto. Lo importante es que el hecho de haberse dado una dosis es un nivel de protección alto, que tenemos que esperar que se complemente con la misma vacuna del laboratorio, y del gobierno de la ciudad lo que estamos haciendo es preparando toda la logística, que de hecho ese fue nuestro gran desafío y creo que lo hemos logrado, es que no haya demora. De vacuna que llega a la ciudad, vacuna que es aplicada a alguno de nuestros vecinos, y así estamos. Hoy por hoy nosotros no podemos generar expectativas o falsas expectativas de que la ciudad pueda salir a contratar. Me parece que no es prudente decirlo, tampoco es probable que eso suceda porque es una cuestión de laboratorios y de países. Totalmente. Pero lo cierto es eso, que se queden tranquilos, que quienes la tienen que esperar su segunda dosis y que en la ciudad se van ese procedimiento de la misma manera. Cuando llegan, se abre la turnera, se anotan allí y se completan la segunda dosis. Hernán, quizás si me dejas una sugerencia que tiene que ver con proyectos legislativos que se han presentado en distintos municipios, es que muchos legisladores, muchos concejales están pidiendo, y entiendo que vos vas a coincidir con esto, que el próximo grupo que se tiene que incluir son justamente las personas con discapacidad con factores de riesgo, es decir, aquellos que quizás no tienen la edad, pero tienen un riesgo que los hace con derecho a acceder a la vacuna. Entiendo que coincidís con esto, ¿no? Sí, de hecho hay un sistema de vacunación para instituciones que tengan personas con discapacidad. Lo cierto es que no tiene que ver tanto con el riesgo que tenga su salud contraer, y no quiero acá robarme, escucho a Fernán con mucha atención, porque me parece una persona que ha demostrado no solo capacidad profesional, técnica, sino mucha templanza y sabiduría para explicar. El problema de las personas con discapacidad no es tanto el impacto que pueda tener el coronavirus con su situación particular, sino de muchas veces la imposibilidad de tener los cuidados necesarios para evitar el contagio. Los riesgos efectivamente de muerte, o sea, la tasa de letalidad donde mayor impacto hay, está necesariamente vinculado con la edad, porque el sistema inmune es más débil en mayor edad, con lo cual impacta en mayor medida en los adultos mayores, aún si tienen mejores condiciones de salud que quizás una persona más joven. Muchas veces dice, bueno, pero es una persona adulto mayor que corre, que hace deportes, que tuvo una vida sana, y frente a otra que quizás más joven, pero tiene un montón de contraindicaciones o problemas físicos. Bueno, lo que explica Fernán es que aún así es más letal o más dañoso el virus en la persona adulta. Okay. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Que nosotros tenemos que poner el foco de atención en esas instituciones que pueden contener a estas personas con discapacidad para que sean rápidamente vacunadas. Totalmente. En el sentido no de que van a tener protección sobre la vida o sobre la salud, sino para que evitar que haya un contagio porque tengan imposibilidades de cumplir por tema de
de distancias, por tema de manejo de los protocolos necesarios. Hernán, habrás leído las noticias hoy y habrás escuchado sobre el escandaloso vacunatorio fantasma del PAMI, en el cual se han gastado 22 millones de pesos. No sé si vos querés hacer alguna referencia respecto a estos vacunatorios fantasmas. Bueno, definitivamente, Meneca, la noticia de hoy sobre los vacunatorios pone en evidencia que buscar hacer el daño permanentemente no tiene sentido. Lo que hizo la titular del PAMI con la ciudad, inició esa denuncia penal o esa denuncia mediática diciendo que tenían las heladeras llenas de vacunas, es estrictamente, está vinculado al padrón que nos enviaron. Un padrón que contenía un montón de defectos, un montón de campos vacíos, teléfonos que no eran, domicilios que no eran, y personas que ya no estaban. Por eso cuando se convocaron a esas personas no fueron. Y fíjate vos que tanto requerían y pedían y la necesidad de que el PAMI vacune, y hoy tenés vacunatorios absolutamente vacíos, con esos números que no me voy a poner en el detalle porque tampoco lo conozco el sistema de contratación, pero sí lo que voy a decir es que no se puede conducir de manera colaborativa, de manera solidaria, un proceso de pandemia, y tenemos personas como la titular del PAMI, que en vez de fijarse realmente en la situación de sus afiliados, lo que intenta es dañar al vecino. Y eso es lo que ha hecho. Y ahora, la paradoja es que sale a la luz que esos vacunatorios estaban excedidos en el presupuesto de su constitución y vacíos. Totalmente porque no tienen la logística y el personal y los abuelos y las abuelas para sumarse a vacunar. Con lo cual, diría que han tomado su propia medicina y lo lamento, porque la verdad que todos estamos pasados de pandemia, cansados, angustiados, con miedo, y la verdad que la titular del PAMI, en vez de dedicarse a cooperar, intenta hacer operaciones mediáticas y después termine sucediendo esto, da mucha pena. Sí. No quiero terminar la entrevista sin preguntarte algo que les preocupa mucho a los adultos mayores, que tiene que ver con el precio de los medicamentos. Sé que desde la coalición cívica han iniciado una acción por el tema de la suba en los medicamentos, que afecta muchísimo a los jubilados, porque pensemos que 4,5 millones de jubilados perciben la jubilación mínima, 20.571 pesos, contra una canasta básica de 64.000 pesos, donde gran parte de esa canasta básica está destinada a medicamentos. Y hasta donde tengo entendido, los incrementos de los medicamentos llegan a 200%, o sea, el gobierno nacional ha mirado para otro lado literalmente con lo que es los aumentos de los medicamentos. ¿Cuál es la acción en concreto que ha instaurado la coalición cívica, que ha impulsado la coalición cívica, y qué resultado ha tenido esa acción en lo que respecta a la suba de medicamentos que tanto afecta a nuestros adultos mayores? Nosotros con mucha preocupación vimos ya hace un mes o más lo que era el aumento de precios en medicamentos, particularmente medicamentos vinculados a COVID. Entonces le pedimos un informe al Ministerio de Salud, al PAMI y a la Secretaría de Comercio, para que nos indique la Secretaría de Comercio si venía haciendo un seguimiento de lo que eran los precios de los medicamentos para ver cómo era el comportamiento de los laboratorios. Porque no había, a nuestro criterio, y por eso le preguntamos, tipo de cambio, o sea, precio del dólar que justifique el incremento en esos precios, y al Ministerio de Salud y al PAMI para ver cómo venían contratando, si venían convalidando precios que estén por encima de una lógica de mercado de competencia, si no estábamos ahí frente a una situación de abuso de posición dominante de algún laboratorio. Y en este sentido, y la duda que nosotros tenemos y que queremos corroborar, y lo vamos a hacer sin duda, es saber si el gobierno efectivamente no controló o sabía de esta situación, o es cómplice de alguna manera en afrontar y poner al Estado a merced de precios que son extravagantes sin ningún tipo de control. Mientras tenemos una Secretaría de Comercio que persigue almacenes, supermercados, para ver el precio de tal o cual producto, tratando de evitar un proceso inflacionario a través de esas políticas que terminan lastimando a las pymes, generando desabastecimiento y no atendiendo el problema inflacionario, en un tema tan sensible como el tema de los medicamentos y los laboratorios, no han hecho nada. Nosotros con Rubén Mansi, Maxi Ferraro, con Mariana Stillman, presentamos un acceso a la información, no nos contestaron,
se venció el plazo para que nos contesten, hemos reiterado ese requerimiento y ahora estamos a la expectativa de la respuesta. En concreto, es muy importante que el Estado supervise cuál es la dinámica de fijación de precios, porque acá no hay que mirar la competencia para ver cómo bajamos la inflación que está por el aire por razones macroeconómicas. Acá lo que hay que estar atento es, en estas situaciones donde hay un exceso de demanda y puede haber retención de la oferta, o poner un precio supracompetitivo que lesione a cada uno de los habitantes, en este caso a cada uno de los argentinos, que está impedido de acceder a un medicamento a precios razonables. Y también a las prepagas y también al Estado, porque el Estado después termina pagando precios exageradísimos de este tipo de medicamentos. Totalmente. Por último, te digo el dato, lo que pasó con oxígeno líquido. Con el oxígeno líquido hay una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto de un proceso de cartelización que no sabemos si está cerrada, si está abierta, pero hoy tenemos un faltante que obviamente tiene que ver con la gran cantidad de demanda. Pero también ahí es donde empezamos a ver y a dar real dimensión a lo que es una Argentina que habilite a un comercio sano, a un mercado sano y no un mercado concentrado y de acuerdo y corporativo que puede lastimar a los consumidores, en este caso a los ciudadanos que son víctimas de esta pandemia. Importante saber que impulsaron esta acción justamente en defensa de nuestros adultos mayores. Basta ir a la farmacia, ¿no?, un día y ver cómo el jubilado tiene que elegir entre comprar el remedio o elegir qué remedios comprar porque si no, no come. Entonces realmente me preocupa sobremanera el aumento de los medicamentos y en representación de ellos te agradezco profundamente esa acción que iniciaron conjuntamente con los diputados Mansi y Ferraro. Última pregunta porque me están apurando del control, pero cortito y específicamente con tu labor legislativo. El año pasado, déjame felicitarte por un proyecto que fue aprobado por unanimidad, que es la ley del último adiós. No sé si querés muy breve contarnos en qué consiste y si sabés si realmente se está cumpliendo en todos los establecimientos públicos y privados, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es un proyecto de Facundo de Gaizzo que impulsó acá en la legislatura, compañero de bloque, y que Lilita puso el énfasis muy fuerte. Y en aquel momento era una cosa a resolverse. El último adiós es el derecho que tienen las víctimas y los familiares de las víctimas del COVID, que esos pacientes que están en una situación de gravedad, de poder despedirse de ese familiar. Entonces se fijó una ley en la legislatura, la provincia de Buenos Aires tiene una resolución, con lo cual todos aquellos familiares que tengan un paciente en esta situación de gravedad sepan que tanto en la ciudad como en provincia tienen el derecho a asistir, que la institución tiene que facilitarles el ingreso, tiene que facilitarles la posibilidad de utilizar alguna aplicación para que puedan contactarse con el resto de la familia y acompañar y estar cerca. La ley del último adiós es eso, es la posibilidad de tener humanidad en este momento de tanto dolor, no dejar solos a nuestros familiares, poder estar ahí estrechados en un abrazo, en una mano, con todas las medidas de seguridad que hagan falta, y ese es el derecho que tenemos y que hemos podido conseguir tanto en la ciudad, y les quiero decir a todos, en la provincia también pueden hacerlo. Y se aplica, y si no se aplica, háganlo valer. La ley en la Ciudad de Buenos Aires está vigente, las instituciones públicas y privadas de salud tienen que facilitarles el acceso con todas las medidas de seguridad para proteger al personal, por supuesto, y desde ya a la persona que se acerca a acompañar en ese momento de dolor. Con lo cual háganlo y sepan que tienen ese amparo y ese derecho y que pueden reivindicarlo cuando crean que haga falta. Muchas gracias, Hernán, por formar parte de nuestro primer programa. Te esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Meneca, y al doctor Hernán Reyes, nuestro primer entrevistado, así que le agradecemos, seguramente lo tendremos aquí cuando la presencialidad lo permita. Esperemos, sí. Claro que sí, y recordamos nuestra vía de comunicación, el 4300-9470 para consultas y también el mail susderechoshoy@gmail.com. Vamos a establecer una pausa institucional, algunos consejos, y agradecemos a Micaela Schuchinski, que es nuestra operadora en estudios. Gracias, Micaela. Regresamos en instantes. Estudio Jurídico Integral, Giumeli y Asociados. Teléfono 4371